Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giuliodori y en esta oportunidad les quería hacer una comparación de cómo funcionan las células animales comparándolas con las baterías recargables, ¿no? Digamos que son acumuladores eléctricos que transforman energía química en energía eléctrica. Entonces vamos a ver cómo funcionan las baterías recargables. Tienen un electrodo, un ánodo que cede electrones, un electrodo positivo o un cátodo que capta electrones, y a su vez una solución de electrolitos. Y si vemos las células, tienen una bomba de sodio-potasio electrógena que genera un ánodo intracelular y un cátodo extracelular. En este caso no, y bueno, también hay una solución de electrolitos, pero hay canales iónicos que se activan por voltaje o por ligando, que son los que hacen que haya flujo de iones, ¿no? Entonces una batería, ¿cómo está compuesta? Tenemos un cátodo o polo positivo, un ánodo o polo negativo. ¿Cómo funcionan? Fíjese que hay flujo de electrones del ánodo, que tiene alta carga de electrones, a un cátodo que tiene baja cantidad de electrones, baja carga. Entonces hay circulación de electrones del ánodo al cátodo, un flujo de electrones. Entonces, ¿cómo entregan esa energía almacenada a las baterías? Y cuando se cierra el circuito, digamos, el flujo ese de electrones genera la electricidad. ¿Y cuando se agotan esas baterías? Cuando se queda sin, digamos, gradiente de electrones el ánodo con relación al cátodo. Cuando se equipara la carga o la concentración de electrones en ambos, en el cátodo, en el ánodo y en el cátodo, no hay gradiente y se acabó el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo se recarga una batería que es recargable? Se conecta a la electricidad y el flujo ese de corriente lo que hace es que los electrones, pasen del cátodo al ánodo. Entonces vuelve a tener alta carga el ánodo más que el cátodo. Así se genera el gradiente, digamos, de electricidad, ¿no? Flujo de electrones que restablece el gradiente. Fíjense cómo trabaja la tepeasa de sodio-potasio, ¿no? Saca 3 sodio, ¿no? Se cargan 3 sodios, lo saca en 2 potasios hacia dentro de la célula, ¿no? De vuelta, 3 sodios, usa ATP, los bombea, incorpora 2 potasios, ¿no? Así funciona, digamos, la bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué efecto genera la bomba de sodio y potasio? Fíjense, saca 3 sodios, incorpora 2 potasios, ¿no? Genera un cátodo extracelular y un ánodo intracelular, ¿no? Y después tenemos los canales estos de fuga que favorecen la salida de potasio y no son muy permeables al sodio y tienen una permeabilidad intermedia al cloro. Estos también hacen que haya un cátodo extracelular, digamos, y un ánodo intracelular. Entonces la bomba de sodio y potasio es una bomba electrógena que en electricidad saca una carga neta positiva por ciclo hacia el exterior de la célula. Eso hace que el sodio esté más concentrado fuera de la célula que adentro, ¿tá? De 145 a 15 miliequivalentes por litro, y el potasio esté más concentrado adentro de la célula que afuera, 150 miliequivalentes adentro, 4 miliequivalentes afuera. ¿Tá? Entonces genera un gradiente de concentración no de electrones sino de iones transmembrana, ¿tá? Un gradiente de electrolitos. Tenemos un cátodo extracelular y un ánodo intracelular. Fíjense que una célula que es microscópica tiene menos 90 milivolts y si lo comparamos con una pila de una batería recargable o no, de una AA o una AAA, tienen 1500 milivolts, o sea, una pila que es grande, digamos, tiene 1500 milivolts y una célula que es microscópica genera 90 milivolts. O sea que muy pocas células, digamos, tienen la misma carga que una pila, ¿eh?
Ahora, ¿cómo entregan la energía acumulada a las células? Fíjense, a través de los canales voltaje sensible. ¿Tá? Cuando se abren los canales voltaje sensible, entra sodio masivamente a la célula. Esa es la manera que tiene de entregar la energía acumulada. Se despolariza, invierte la polaridad. Y en esa fase de despolarización, la apertura de estos canales de sodio y voltaje sensible hace que el sodio sea 12 veces más permeable que el potasio, a través de la membrana. ¿Y cómo se recarga esa batería celular? Bueno, la bomba de sodio y potasio, ¿qué hace? Saca 3 sodios, ingresa 2 potasios y así recarga, digamos, la batería. Y otra vez tenemos un ánodo intracelular y un cátodo extracelular, ¿no? La ATP hace el sodio y potasio, entonces recarga la membrana celular. Entonces, como conclusión, podríamos decir que las células funcionan como acumuladores o como baterías recargables porque transforman la energía química en energía eléctrica. La bomba de sodio y potasio acumula iones a ambos lados de la membrana. La membrana interna actuaría como el ánodo, que es electronegativa. La membrana externa actúa como el electrodo positivo, como el cátodo. La bomba de sodio y potasio entonces es la que carga o polariza las células. La diferencia entre la batería y la célula, la diferencia fundamental es que las baterías acumulan electrones y las células acumulan iones o electrolitos, ¿no? Pero bueno, espero les haya resultado interesante esta comparación entre las células y las baterías recargables. Y bueno, si es así, los espero en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.